Pues muchísimas gracias, María Jesús, por tu charla y por tu capacidad de reacción, eh, conectando rápidamente la batería del ordenador y terminando la charla. Muy bien, pues con esto hemos terminado la primera fase de presentaciones. Yo espero que os hayan sido útiles, pero yo creo que lo importante y lo que nos gustaría también es intentar tener cierto diálogo, cierta capacidad de interacción con la gente que estáis ahí conectados. Información que me está pasando Carmen, hay casi 200 personas conectadas, lo cual ha superado con mucho las expectativas que teníamos. Pensad que el número de miembros de GEICO, entre oncólogos, cirujanos, etcétera, somos 280. 200 es pues lleno absoluto, vamos, es realmente, o sea, damos mucho las gracias porque estamos encantados de que esto haya despertado interés y sobre todo que os pueda ayudar. Entonces yo ya le doy paso a Carmen, que creo que tiene algunas preguntas, y aprovechar si tenéis alguna pregunta para enviarla e intentaremos responderla entre los tres. También aportar vuestras opiniones o si alguien tiene alguna experiencia, yo creo que es un buen momento para ello. Carmen, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Antonio, Andrés, María Jesús. La verdad es que lo primero que tengo que decir es que tengo mi WhatsApp personal absolutamente colapsado de agradecimientos. O sea que efectivamente creo que ha habido, como tú bien decías, Antonio, como 200 personas conectadas de media durante toda la reunión y bueno, lo que pretendíais que entiendo que les sea útil, así está siendo, porque tengo mucho agradecimiento en el WhatsApp. Voy a pasar a leer literalmente las preguntas que han ido apareciendo. Ahora más al final empiezan a acumularse un poquito, pero vamos por orden. Ana Herrero, en el del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, os pregunta o comenta, dice que las mayores complicaciones de los pacientes afectos por COVID-19 parecen depender de una exagerada respuesta del sistema inmune, por lo que podría ser peligroso el uso de los nuevos tratamientos de inmunoterapia al poder potenciar dichas respuestas. ¿Hay algún estudio que contemple este aspecto? Si queréis me lanzo yo un poco y luego no sé si Andrés tú querrás rematar o María Jesús. La verdad es que curiosamente no tenemos todavía de lo que ha ocurrido hasta ahora en China y en el entorno, o por lo menos hasta hace poco, noticias de que los pacientes con inmunoterapia tengan más complicaciones que los pacientes que no tienen inmunoterapia. De hecho, en algunos países, por ejemplo en Francia, se ha puesto en marcha un ensayo clínico para tratar la respuesta inflamatoria con inhibidores de PD-1 y PDL1, lo cual es muy, muy llamativo, ¿no? Y quizás donde sí que tienen más experiencia es en cáncer de pulmón, porque sabéis que la inmunoterapia forma parte del tratamiento estándar, y encima son pacientes que tienen broncopatía crónica, son pacientes, vamos, los que tú dirías, cuidado con esto, ¿no? Y en algún webinar que yo he participado recién con gente de Europa y con neumólogos, gente que trata pulmón y no sé qué, pues no han detectado de forma significativa un incremento claro sobre este punto, ¿no? Pero quizá me gustaría escuchar la experiencia de La Paz, porque allí creo que Javier de Castro, que es uno de los que también ha estado liderando toda la campaña de coordinación de COVID en SEOM y en La Paz, y que se dedica a pulmón, pues seguro ha compartido experiencias. Andrés. Sí, Antonio, como bien dices, realmente no lo sabemos. Precisamente ahora, como todos sabéis, en SEOM se están recogiendo una iniciativa para recoger todos los datos, se van a hacer grandes bases de datos que responderán a estas preguntas. Pero lo único que podemos decir es lo que tú has dicho. Aparentemente no tienen más riesgo, sino incluso todo lo contrario, ¿no? Que podría tener un efecto protector y, como bien dices, hay ensayos clínicos con anti-PD1 porque, un poco siguiendo el posible racional, ¿no? Realmente, si lo que queremos es disminuir esa enorme respuesta inmunitaria que tienen los pacientes con COVID grave, pues probablemente el anti-PD1 puede tener también su sentido, ¿no? O hacer que esa respuesta inmunitaria no sea tan exacerbada. Con lo cual, yo diría que no hay ninguna evidencia de que pueda empeorarlo, sino incluso todo lo contrario. Aunque aún es pronto para aventurarse y habrá que esperar a tener las series grandes de casos que estamos recolectando para realmente contestarlo bien.
Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que ahora mismo no hay datos como para decir que hay que evitar la inmunoterapia o hay que administrarla. En la experiencia de mi hospital, los tratamientos, sobre todo con cáncer de pulmón, que es donde realmente está la indicación fuera de ensayo clínico, no se han suspendido ni se han evitado y no hemos tenido mayor probabilidad de COVID ni pacientes que hayan desarrollado que tengan COVID y hayan ido mal. Genial, pues Carmen, si hay alguna otra pregunta, bueno, hay varias, ¿no? Pero... Hay varias preguntas. Tenemos una pregunta de María José García López que dice que si nos vemos obligados, os veis obligados a administrar 6 ciclos de quimioterapia adyuvante en paciente con cáncer de ovario seroso de alto grado avanzado, ¿cuántos ciclos debemos administrar en el periodo de adyuvancia? Entiendo que porque que hay falta de quirófano, ¿no? ¿Se refiere a la neoadyuvancia o a la adyuvancia? Será neoadyuvante. Neoadyuvancia. Yo creo que Andrés, ¿no? Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Ya saben que en principio las recomendaciones habituales es no dar más de 3-4 ciclos neoadyuvantes, pero que en una situación de enorme necesidad o por ausencia de quirófanos, pues podríamos llegar hasta 6. ¿Hay algún beneficio de si la paciente recibe 6 ciclos de neoadyuvancia, de dar algún ciclo extra posterior a la cirugía? No. ¿A veces se hace? Sí. ¿No? Y hay gente que no se siente cómodo sin dar ningún ciclo después de esa cirugía, ¿no? Y a veces se puede llegar hasta 8 ciclos y dar un par de ciclos después. Pero vamos, yo creo que podríamos estar tranquilos dejando el número de ciclos en 6 y luego operando a la paciente. Yo me gustaría compartir un caso con vosotros de una paciente estadio 4 que me ha hecho pensar todo esto y que además he pensado hacer unas cosas que no vienen en el libro y por eso las quiero compartir con vosotros, ¿no? Esta es una mujer que tiene 70 años, hablo de memoria, pero 69, 70 años, excelente estado general, debuta con un estadio 4 clarísimo, con afectación iliar pulmonar y algún nódulo pulmonar, además afectación iliar pulmonar de 2-3 centímetros, o sea, muy clara, enfermedad abdominal estándar, tampoco tenía enorme cantidad de ascitis ni una carcinomatosis súper extensa, la señora venía andando a la consulta. Hicimos una biopsia y esta paciente se consideró para entrar en el ensayo ENGOT-V43, uno de los de primera línea que tenemos abiertos. Recibió el leading cycle, recibió el ciclo primero y vino al segundo tratamiento. Ya tenía molestias pélvicas por la masa pélvica que después del primer ciclo desaparecen y cuando viene al segundo ciclo no hay material suficiente para saber si es BRCA mutada o no es BRCA mutada. Digo, bueno, pues seguiremos con... Y no puede entrar en el ensayo. Digo, bueno, pues seguimos con Taxol Carbo y ya la operaremos. Se pone el tercer ciclo y a los 2 días estado de alarma, etcétera, etcétera. Total, no hemos podido hacer la citorreducción de intervalo, lógicamente. Hemos evaluado a la paciente tras 3 ciclos, tiene un respuestón impresionante, pero la paciente no se puede operar. Total, que hemos continuado la quimioterapia. Y ahí ya nos entraba la duda, es una paciente con estadio 4, le ponemos beva, no le ponemos beva, si le pongo beva, pero se puede operar después del cuarto o el quinto ciclo, es solo un ciclo. Total, que lo que he decidido es seguir hasta que se le pueda operar, si es después de 4, después de 4, si es después de 5, de 5, y si no, pues después de 6. Y cuando tengamos el tumor residual, hacer el OncoMine para ver cómo está el BRCA somático. Si está mutada, ponerle directamente PARP inhibitor, en este caso que se le pueda administrar, que se le pueda dar a la paciente, y si la paciente es BRCA no mutada, ponerle beva de mantenimiento sin más quimioterapia después de la cirugía. O sea que es un poco adaptativo, pero lo importante creo es que la paciente no pierda oportunidades siendo un cáncer de ovario estadio 4 que tiene una muy buena respuesta, ¿no? La cuestión es que tengas tejido para determinar el... Esa es otra. Si no haremos el germinal, Pero es muy buen punto. Eso también me lo estoy temiendo, que igual cuando se la opere respuesta completa. Super respuesta completa y entonces ya no hace falta casi preguntar. No, haríamos el germinal, lógico.
De acuerdo. Vale, Pues más entonces, preguntas. sí, Marta Lejerén pregunta qué prueba de detección de coronavirus y cada cuánto tiempo habría que hacerlo en pacientes asintomáticas para poder continuar con tratamientos inmunosupresores. Esa es una súper pregunta, Marta. Sí. Se recomienda hacer antes de empezar el tratamiento, pero no en cada ciclo, pero no por nada, sino porque probablemente no, vamos, probablemente no, porque te garantizo que no tenemos recursos para andar haciéndole una serología a todas las pacientes antes de cada ciclo. Entonces, por lo menos en mi hospital, y todavía no lo hemos instaurado, lo que yo voy a pelear, lo que me toca pelear la semana que viene es que toda paciente que empiece quimioterapia se le puede hacer el test. Se le puede hacer el test. Y no es pelearlo porque es un recurso limitado, donde también compito con los cirujanos que antes de operar quieren hacer un test, compito con el resto de profesionales de mi hospital porque nos lo van a hacer a todos y claro, pero ¿Pero vamos. qué test vais a hacer, Antonio? Nosotros serología. O sea, esto ha ido cambiando, pero por ejemplo, para cirugía lo que están haciendo por ahora es detección de PCR del SARS en la nariz y en el esputo de orofaringe. Y lo hacen el día anterior de la operación. Si es positivo, el señor o la señora se opera. Si es negativo, no. El problema son los falsos negativos de Al la revés, PCR. lo has dicho al revés. Claro, sí. O sea, si es positivo no se opera, si es negativo se opera. Lo he dicho al revés, perdón. El problema son los falsos negativos y por eso yo soy uno de los que les empuja a los microbiólogos a cambiar un poco la estrategia e incluir al menos también la serología, porque creo que la serología es un poco más fiable o por lo menos tiene menos falsos negativos que la PCR. Sí. Pero todavía no está bien depurada, ¿eh? El problema es que la serología, en mi hospital están evaluando diversos anticuerpos que han llegado y han hecho pruebas con muestras antiguas y le salía la IgM positiva en muestras de hace 2 años. ¿Sabes? Así es. Mira, en el documento de SEOM se especifica cuál es la prueba que se debe de hacer porque es la que tiene está suficientemente contrastada. El problema es que, como tú bien dices, se han recibido test de anticuerpos que son todavía menos fiables que la PCR. Eso es. O sea, que si tienes un test de anticuerpo del que no te puedes fiar, entonces es mejor PCR. Si tienes un test de anticuerpo fiable, creo que reflejan, o sea, es más fácil que no se te escapen pacientes. Sí, lo que pasa es que los test de anticuerpos realmente que ahora están empezando a hacerlo en personal de contacto y en el personal sanitario, todavía no se han validado porque ha llamado mucho la atención de que hay mucho más test negativos de lo que se esperaba para la población y los contactos que ha habido. Ya. Una vez ya que se valide, mi opinión sería hacer anticuerpos al inicio del tratamiento y en caso de que la paciente durante el tratamiento haya tenido algún contacto diagnosticado, se debería de repetir. Si no ha tenido ningún contacto, yo creo que el sistema sanitario no lo va a repetir. Mira, solo un segundo, comparto en concreto los test avalados por Foundation for Innovative New Diagnostics, que es una entidad colaboradora de la Organización Mundial de la Salud, serían los que tendrían el nivel de sensibilidad adecuado. Sí. O sea, que los que no lleven este sello, por así decirlo, de calidad, pues en principio no son muy fiables. En esto nos hemos dejado asesorar por microbiólogos, ¿eh? O sea, que no es lo típico de oncólogos haciendo de microbiólogos. Y al final haremos el que tengamos. Sí, claro. Bien. Pregunta también Marta Lejerén, que es hace un comentario que me parece interesante. Dice que si os preocupa en estas llamadas por teléfono que tenéis con las pacientes, que las pacientes no cuenten todos los síntomas para evitar reducciones de dosis o suspensión del tratamiento cuando habléis por ellos por teléfono y tampoco la veis directamente. Yo creo que no. Yo creo que normalmente son pacientes que conocemos bien, que llevan ya tiempo con nosotros. Y lo que puede ocurrir alguna vez es en pacientes ancianas que no se enteren bien, ¿no?
A mí ya me ha ocurrido con alguna llamada, claro, tú llamas al teléfono que tienes de contacto y a lo mejor es la paciente que vive sola en su casa y se entera regular y cuando viene a la consulta viene con su hija, ¿no? Entonces, en esos casos, pues toca hacer una segunda llamada a la hija para un poco corroborar y asegurar que la paciente está bien y que la paciente se entera de todo lo que le estamos contando por teléfono, ¿no? De acuerdo. También nuestra experiencia es buena. La experiencia de la teleconsulta ha sido sorprendente, ¿eh? Ha sido muy sorprendente también. Y además, bien aceptada por los pacientes. Sorprendentemente, los pacientes le hemos dado una salida y una tranquilidad que... No, lo agradecen muchísimo. Muchísimo. Sí. Mira, yo tenía un comentario al respecto. Una de las cosas que dijo Andrés, ¿no? Por ejemplo, el tema del niraparib con la visita semanal del hemograma y tal y que cual, ¿no? Ya en esta fase un poco más crónica, donde ya no hay el apretón que hay, una de las cosas que estamos recomendando a las pacientes es que vengan, se hagan la analítica y se vayan a casa. Y luego les llamamos y así les evitamos el tiempo de espera de la analítica y de vernos, que a veces son 2-3 horas o desde que llega al hospital hasta que se va, y que realmente es cuando interacciona con mucha gente, ¿no? Sí. Entonces, mire, véngase, pínchese y yo luego le llamo, le digo el resultado. Sí, nosotros estamos haciendo también eso sistemáticamente, ¿no? Pero yo lo que comentaba es que incluso en el pico de la pandemia, que es que vivíamos una situación Está claro. De un agobio brutal y parecía que todos íbamos a quedar infectados, pues directamente creo que en una situación tan aguda, en esas 2 primeras semanas yo estaría tranquilo si la paciente no puede hacerse ni siquiera el análisis, ¿no? Pero ahora mismo lo que estamos haciendo es eso, la paciente viene, se pincha, se va y luego la llamamos por teléfono. Sí. En ese sentido, yo creo que las farmacias también están colaborando porque yo tengo pacientes de fuera de Córdoba y se les envía después por correo la medicación. Es decir, que yo creo que estamos colaborando todos en esta situación, ¿eh? Y además es que ayuda, la telemedicina ayuda a gestionar la consulta. Porque nosotros, como todo el mundo, tú tienes una lista de pacientes, pero tú no los tienes priorizados en tu agenda. Hay uno que requiere 1 hora, otro que requiere 1 minuto, pero vas por orden y no te los puedes saltar porque si no el siguiente se... O sea, ya lo que estoy contando os suena, ¿no? Al hacer teleconsulta tú priorizas la agenda. Sí. Y la gente que está en su casa esperando una llamada, aunque tenga cita a las 12, si le llamas a las 2 de la tarde, están en su casa esperando que tú le llames. O sea, que no hay ese agobio de ese paciente y por otro lado tú puedes dedicar el tiempo a lo que necesitas dedicar el tiempo. O sea, yo creo que esto viene para quedarse. Yo por lo menos lo tengo en la cabeza que nos puede ser útil a todos. Te ha gustado, veo que te ha gustado. Sí, porque hay veces que tienes a gente que está ahí esperando para ver una analítica y esperan 2 horas porque tienen por delante 8. Y dices tú, pero váyase, ya le llamaré. Hombre, yo, por ejemplo, sí echo de menos ver al paciente, ¿no? Que eso al menos en mi hospital no lo tenemos implementado. Nosotros hacemos la llamada telefónica, entonces cuando haya una videollamada creo que es distinto, porque es verdad que sin verle la cara, bueno, si es un paciente que está estupenda, pues nada, ¿no? Pero si no, te puede generar cierta duda. Eso sí es verdad. Hay en este sentido varios comentarios, es decir, que probablemente este aprendizaje nos puede llegar a hacer cambiar un poco en el futuro o aprovechar más las teleconsultas o cambiar los flujos de los pacientes en los hospitales, o sea que realmente que se va a sacar mucho aprendizaje de esta situación. Hay comentarios generalizados en ese sentido. Sí, desde luego. También en cuanto a cómo tratar a las pacientes y cómo ir haciendo las PCRs y con qué frecuencia, Eva Guerra nos dice que quería preguntaros un poco, compartir con vosotros el manejo de las pacientes, pues sí, que han sido positivas, han sido infectadas por coronavirus en el tratamiento con la quimio. Entonces, cuando quiere reanudar el tratamiento, está realizando PCRs de control para confirmar que son negativas y también hace una radiografía de tórax para asegurar que está todo adecuado, ¿no? Dice que su duda es sobre aquellas pacientes que continúan teniendo la PCR positiva hasta 6 semanas después, que siguen asintomáticas y le preocupa la demora en el tratamiento porque puede tener consecuencias, lógicamente, para el pronóstico y la evolución. Y pregunta si conocéis algún protocolo sobre cómo actuar y si esa PCR significa que sigue activa la infección y que esa paciente tendría actividad de contagio. Habla un poco de todo esto del tratamiento con PCR. Mira, en el documento que hemos sacado de SEOM
también intentábamos abordar esto, pero al final no nos pusimos de acuerdo y dijimos, mira, para no confundir a la gente, saquemos primero el documento 1 y luego el documento 2, ¿no? Que la paciente que comenta Eva ha sido COVID positivo, le has parado el tratamiento, cuándo y cómo lo reinicias, ¿no? O sea, yo creo que esta es la típica paciente que necesita anticuerpos para saber en qué situación está, porque la PCR puede ser positiva después de haber pasado la infección, pero no significa que la paciente sea especialmente contagiosa y sobre todo no significa que la paciente pueda ponerse mala luego, porque ya ha pasado la infección. Si la IgM es negativa, la IgG es positiva, los test de PCR son extremadamente sensibles, puede detectar que hay restos del virus en la nariz, pero eso no significa que tenga la carga viral que tenía al principio y tampoco significa que la paciente vaya a pasar por una neumonía. Si está asintomática, ya no tiene IgM y la IgG es positiva. Yo creo que esas 2-3 semanas y con un test de anticuerpos de que ha pasado la infección, aunque la PCR siga siendo positiva, lo que decía Andrés y María Jesús, balancear, o si es una paciente que igual necesita quimioterapia porque está sintomática, pues no le vas a tener parado el tratamiento 6 o 8 semanas, ¿no? No sé. ¿Qué pensáis vosotros, Andrés y María Jesús? Yo creo que también ahí hay que priorizar, porque no es igual una paciente que está en una primera línea, donde el objetivo es erradicar la enfermedad y conceptualmente curar la enfermedad, con una segunda o tercera línea. Es verdad que se desconoce. De hecho, todas las recomendaciones en los pacientes y en los sanitarios que dan positivo es continuar el aislamiento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque desconocemos realmente, sabemos que cuando la carga viral es menor, tienen menos posibilidad de contagiar. Lo que no sabemos es realmente la capacidad real que tienes de contagiar, ni lo que va a ocurrir cuando te inmunodeprimas. Eso no lo sabemos todavía, es complicado esa decisión. Yo en estos casos el riesgo principal, como decías tú, Antonio, no creo que esa paciente corra riesgo, ¿no? Porque ya ha pasado la infección, sino el riesgo es que pueda haber, aunque sea poco probable, pero pueda seguir siendo contagiosa y se meta en el hospital de día y contagie a otras, ¿no? Sí. Yo lo que estoy haciendo es, como decía Eva, hacer las PCRs hasta que se negativicen y he tenido 3 casos que ha tardado 4 semanas y ya la cuarta o quinta semana pues eran negativas. Pero es verdad que ninguno de esos 3 casos había una urgencia por empezar el tratamiento. Eran pacientes en recaída, que estaban también asintomáticas, estaban bien, pues oye, no corremos riesgos y esperamos. Esto también lleva a la otra derivada, que es la organización de los hospitales de día. O sea, yo también estoy pensando que igual hay una franja de horas o de día que habría que dedicar a gente de este tipo, que ha pasado por el COVID, que el tratamiento se le ha retrasado, que tiene una serología de que ha pasado la infección claramente, que todavía tiene una PCR positiva 4 semanas después, pero que tienes que empezar un tratamiento, por lo que sea, ¿no? Una ayudancia, en fin, no sé, cualquier paciente que penséis que necesita un tratamiento. Igual esas pacientes, el problema ya no es que ellas se pasen una neumonía COVID, porque probablemente ya tienen anticuerpos. El problema, como tú dices, es que contamine a otra gente. Igual los hospitales de día hay que organizarlo de manera que los miércoles por la mañana hasta a partir de las 2 de la tarde tratamos los pacientes en esa situación y luego se esteriliza el hospital de día para el día siguiente. No sé, que esto también tiene un punto organizativo, ¿no? Hay preguntas, un par de preguntas o 3 en relación a ensayos clínicos, aunque no hemos entrado más en detalle, no habéis entrado en ello, pero sí que hablan de que probablemente estas desviaciones que podrían ser consideradas así en los ensayos clínicos, pues va a traer repercusiones en la lectura o la comprensión de esos datos en el futuro, a lo mejor, ¿no? Porque nos vamos a perder muchas visitas y nos vamos a perder probablemente pues las pruebas necesarias para testar el objetivo del estudio. Entonces se piensa que habrá que hablar de ello en algún momento, ¿no? Sobre todo si esto se retrasa y las visitas no se realizan todas las pruebas necesarias. Hay un par de preguntas o 3 en ese sentido, comentarios, vamos.
Sí. Jesús, ¿tú quieres comentar algo? Sí, yo, por eso mismo se suspendió la inclusión en ensayos. Todos los promotores de todos los estudios han hecho mucho hincapié en el cumplimiento de las pacientes, del tratamiento y el protocolo en sí. Primero porque los resultados evidentemente podían variar, pero lo fundamental es por seguridad de la paciente, es decir, los estudios están diseñados para que la paciente tenga una seguridad máxima, con lo cual lo que prima era eso. ¿Qué ha pasado? Que en pacientes que tenían una terapia de mantenimiento oral han permitido, por ejemplo, la analítica fuera siempre y cuando se enviaran los valores normales validados del hospital o del centro de salud en el que se hacía, con lo cual la desviación es mínima. Había pacientes que igual tenían que hacerse unas PETA. Ahí sí ha habido algún momento, sobre todo en hospitales saturados, que ha podido haber alguna desviación, ¿vale?, de pacientes que estaban ya incluidas, porque por seguridad del paciente no se podía mantener, sobre todo en estudios en fases iniciales, a la paciente 6 horas en un hospital para una analítica. Pero yo creo que ha habido bastante control, por lo menos en mi experiencia con los ensayos clínicos en los que yo participo, porque realmente los promotores han estado muy encima, aunque se han suspendido las visitas de monitorización, ha habido contactos telefónicos permanentes y además con gran rapidez de respuesta por parte del promotor realmente. Entonces yo pienso que no va a influir, ¿eh? Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con María Jesús. Creo que las visitas y los procedimientos esenciales de los ensayos en general, bueno, al menos lo digo por mi centro, se están cumpliendo, ¿no? Desconozco qué podrá ocurrir en otros países y en otros hospitales. Pues por ejemplo, las visitas semanales en el ensayo FIRST, que hay que hacer controles de hemograma y tal, bueno, pues esas visitas no se las hacemos, la paciente se hace el análisis y se va a su casa. O sea, son cosas absolutamente menores, pero las pruebas de imagen que tocaban pues se han ido haciendo sin ninguna desviación, y eso es lo que al final yo creo que es más relevante, ¿no? Si tú retrasas una prueba de imagen pues 1 o 2 meses, pues en un ensayo eso evidentemente sí tiene repercusión. Yo creo que no va a haber en exceso, pero lo desconozco, ¿eh? No, habrá que ver. Yo creo que la suerte que hemos tenido es que la parte caótica ha sido corta. Sí. Ha sido muy corta. Entonces no ha dado tiempo, efectivamente, a que los endpoints grandes de los estudios se vean afectados. Ni muchos pacientes ni mucho tiempo. Sí. Desviaciones menores habrá infinitas, pero no van a cambiar ni la seguridad del estudio ni los datos del estudio, creo yo también. De hecho, es buena señal que a pesar de que seguimos en una situación de crisis, los ensayos se estén reabriendo, ¿eh? Ensayos que son importantes se están reabriendo, siempre preguntándole al investigador qué situación tiene. Es decir, la reapertura de los estudios también está siendo escalonada y está dependiendo mucho de la situación de los hospitales, ¿eh? Uh-huh. De acuerdo. Salomón Menjón pregunta que en la situación, ya pensando en la desescalada en cáncer de ovario, si se podía pensar en el reinicio de la cirugía primero en vez de diferirla u optar por quimioterapia no adyuvante. No te he entendido bien, Carmen. En la situación actual de desescalada en cáncer de ovario, si se puede pensar en el reinicio de la cirugía primero en vez de diferirla u optar por la quimioterapia neoadyuvante. Sí, yo creo que evidentemente, y como hemos ido diciendo, esto depende de la situación, ¿no? De cómo vivamos cada momento en cada centro, en cada ciudad. Si no hay problema para hacer esa cirugía, si hay camas disponibles de reanimación, de UCI, pues perfectamente creo que se puede comenzar con una cirugía de inicio. Totalmente de acuerdo. En mi centro todavía no es posible, pero... Sí. Exacto. Pero esa es la clave. Claro. Si en Granada estáis tranquilos, pues adelante. Claro, en mi centro, por ejemplo, sí es posible.
Entonces, claro, es que depende de la situación que vivamos cada uno. Yo creo que la decisión, Andrés lo ha dicho muy bien, y al final de la charla yo creo que en este momento la sensatez es el mejor arma que tenemos. Muy bien. Hay una pregunta concreta que no sé si ha entendido bien vuestra aproximación a esto. Dice, no sé si he entendido bien, pero ¿se aconseja bevacizumab de mantenimiento en una paciente con neo de ovario estadio 4 con metástasis hepáticas y del que no disponemos tejido tumoral para testar BRCA somático? Yo lo que he dicho es que tenemos que individualizar cada situación, ¿no? Sabemos que en los estadios 4 es donde bevacizumab aporta un mayor beneficio, porque tiene beneficio no solamente en PFS, sino en supervivencia global, ¿no? Entonces, si es una paciente que relativamente joven o no anciana, bueno, no joven pero no anciana y no tiene comorbilidad, claramente sí, yo se lo pondría, ¿no? Si no he podido testar si es BRCA mutada o no. Imagino y entiendo que sí se lo habrá testado al menos de manera germinal. Y ya me plantearía más dudas, pues si es una paciente anciana o que tiene además pues mucha comorbilidad, ¿no? Estarla haciendo venir al hospital cada 3 semanas, pues habría que valorarlo nuevamente en función de la situación en la que estamos. En una fase aguda, pues creo que habría que paralizárselo al menos. Y si la situación se va normalizando, bueno, pues si tú crees que puede aportarle beneficio y en tu centro no hay ya un gran riesgo de contagio, adelante, claro. Pues yo os haría una última pregunta, porque creo que para poder terminar a las 8, si os parece, pero bueno, ahora con respecto al OSIPAR, pregunta Luis Manso, la dosis mínima eficaz inicial para disminuir toxicidades hematológicas con ascenso tras fases más agudas. Bueno, es una buena pregunta y yo acabo de tener una experiencia un poquito complicada con una paciente de ensayo, precisamente por eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en una fase aguda no empezaría ni niraparib a ninguna paciente a dosis de 300, independientemente del peso, de la ficha técnica y de todo lo que dicen nuestros amigos de GSK. Creo que lo seguro para esa paciente, si estamos en una fase aguda, es empezar a dosis de 200 y si lo lleva extraordinariamente bien, pues luego considerar subirse a 300, ¿no? Pero ahora mismo una dosis de 300 hay mucha probabilidad de que haya que reducir dosis, de que la paciente tenga que seguir estando viniendo al hospital durante unas pocas semanas. En cualquier caso, creo que es un periodo para aplicar estrictamente los criterios de radar, ¿eh? O sea, eso... Bueno, eso lo doy por descontado, pero incluso fuera de radar. Pero yo, por si acaso, si alguien, porque todavía hay gente que piensa que, bueno, que los criterios radar no están suficientemente validados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hay alguno que lo piensa, yo creo que radar al 100% al menos. Y luego, a partir de ahí, como dice Andrés, pues oye, no es lo mismo la paciente que recibe niraparib después de una primera línea en un ensayo y que lo ha llevado de cine mudo hematológicamente que la paciente que lleva 2 o 3 líneas de platino y que encima ha ido renqueando. Esa paciente no es para andar con experimentos de 300, claramente, ¿no? Muy bien. Se pregunta también, así como general, dice, ¿hasta cuándo vamos a mantener estas medidas presentadas tan interesantes y tan precisas si parece que se va a cronificar la situación de la infección por COVID-19, ¿no? Dice, ¿qué hacemos? ¿Hasta cuándo? Mira, yo lo veo claro, hay que vivir con el COVID y hay que vivir con el coronavirus. O sea, nuestra vida durante los próximos meses, hasta el 2021 probablemente, y no sé si hasta el 2022, vamos a tener que convivir con esto. Vamos, lo veo clarísimo. Todo lo que decidamos hoy hay que pensar que dure hasta el año que viene por lo menos. O sea, tomar decisiones que sean para un ratín ya no valen. Ahora hay que pensar cómo me organizo el servicio si hay COVID un año. Pues durante un año lo vamos a hacer así. Y luego cuando cambie, cuando haya vacuna, cuando todo sea diferente, pues volveremos a lo anterior o no. Porque si ya hemos acostumbrado a la gente a la teleconsulta y vemos que nos facilita la vida, oye, pues también de esto hay que sacar cosas que seguramente van a ser muy buenas, ¿eh? Estoy de acuerdo, Antonio. Sí es verdad que algunas de las medidas que hemos ido comentando
creo que solo aplican para la situación de fase aguda, como hemos dicho, ¿no? Sí. Vamos a ir conviviendo con el COVID, pero lo que confiamos todos es que no se vuelva a repetir lo que hemos vivido, pues, al menos en Madrid, en este último mes, ¿no? De manera que pues esa decisión de no poder operar a la paciente no nos vuelva a suceder, ¿no? No, claro. Este tipo de cosas. Yo no me refiero a las medidas que hemos tomado extraordinarias, como yo decía. Yo me refiero a las medidas ya ordinarias en época COVID. Sí, es decir, porque ahora yo empiezo a ver que ya la gente, hay días que no se pone la mascarilla, o que de pronto la gente va con guantes y se cree que ya está protegida. O sea, ya te has acostumbrado, ya no vives con miedo. Y ahora viene el segundo problema, que es que los que no se hayan contaminado se contaminarán. Entonces, es que no hay que perderle la mirada a esto ni bajar la guardia, creo yo. Vamos a estar un año con mascarilla. Un año con mascarilla. Yo creo que hay que tenerle un respeto. Yo creo que no hay que tenerle un temor, hay que tenerle un respeto. Yo creo que estamos aprendiendo mucho. Como es la situación no de crisis aguda, sino de mantenimiento, nos va a durar unos meses, vamos a cambiar muchas de las formas de relación que tenemos, y porque nos vamos a ver obligados. Una de ellas va a ser la distancia de seguridad. Otra de ellas va a ser la higiene, es decir, se dispondrá de geles en todos sitios y nos tendremos que acostumbrar a que cuando vamos al hospital y entramos por la puerta tendremos que hacer una higiene y mantener una seguridad, y poco a poco ir volviendo al mundo real. La situación que tenemos es verdad que no puede durar mucho tiempo porque no se puede mantener esta situación, hay que racionalizarla y normalizarla, ¿vale? Pero sí nos va a durar hasta que tengamos vacuna. Nos vamos a quedar con el COVID, pero viviremos más tranquilos con la vacuna. Muy bien. También teníamos otro comentario en relación, si una paciente está en tratamiento con bevacizumab de mantenimiento desde antes de la situación del COVID-19 y es anciana frágil, ¿continuamos, saltamos un ciclo, suspendemos? Si no ha tenido toxicidad, yo continuaría. Yo creo que nuevamente dependiendo de la situación que tengas en el centro. O sea, yo en este mes he parado muchas de estas situaciones, ¿no? Y creo que por saltarnos una dosis de beba no pasa absolutamente nada. Pero nuevamente depende del momento en el que estemos. Y de la disponibilidad de test también, porque si de pronto a esa paciente le puedes hacer el test serológico y te enteras que ha pasado el COVID sin enterarse, claro, pues se lo mantienes. O sea que estamos tratando a todas como de riesgo, pero hay un 30% de infecciones asintomáticas. Y esta abuelita pues, puede ser una campeona y tenga su IgG como, vamos, mejor que tú y que yo. Sí. Javier Casinello comenta simplemente que él considera que anti-PD1 o anti-PDL1 aumenta la respuesta unitaria y por tanto puede producir aumento del riesgo de mortalidad en la segunda fase inflamatoria en los pacientes con COVID. Hace una opinión. Así puede ser la teoría, pero luego no parece que nadie haya constatado eso. Sobre todo, yo le he preguntado a gente que hace pulmón, que tienen millones de pacientes o muchísimos pacientes con inmuno y no te cuentan, no están alarmados de que de pronto tengan más infecciones por COVID esos pacientes o más complicaciones. Vamos, no te voy a decir todo lo contrario, pero por lo menos no más. De acuerdo. Y luego el último es un comentario, más bien también no es un comentario, es su experiencia de Javier Tomás Anchuelo, que habla de que no hay datos sobre el hipofraccionamiento en cáncer de cérvix ni endometrio en tratamiento radical adyuvante con radioterapia. Y sí que se podrían disminuir el número de aplicaciones de braqui en cáncer de endometrio, 3, por ejemplo, como tratamiento único, o en pacientes en los que haya duda entre realizar tratamiento con braqui exclusivo o con radioterapia externo, inclinarse hacia la braquiterapia exclusiva. Y luego comenta finalmente que en caso de oligoprogresión o oligorrecaída se debería intentar realizar tratamientos con SBRT de cara a disminuir el número de fracciones. Y también podría plantearse en el caso de oligorrecurrencias. En cáncer de ovario, de cara a intentar prolongar estos intervalos libres de quimioterapia en estos tiempos de crisis.
hace un comentario, pues sí, para que lo transmitiéramos. Mm. Y en este momento yo creo que el resto son preguntas más o menos en la línea que ya hemos hecho, o sea que yo creo que aquí terminan las preguntas de la audiencia. Pues muchísimas gracias a María Jesús y a Andrés, porque pues, han dado dos charlas estupendas, han revisado muy bien el tema y nos han contado cosas muy prácticas, yo creo, en el día a día. En fin, yo creo que darle las gracias a GSK, que hay que reconocer que se aproximó a Heiko y nos dijo, oye, ¿qué podríamos hacer para ayudaros en este periodo y tal? Y nos compartieron una experiencia parecida que habían visto en neumología, que habían apoyado y tal, y que funcionó, y dijimos, pues vamos a intentarlo. Esto ha superado nuestras expectativas, la verdad, y estamos súper contentos, porque, o sea, honestamente pensábamos que íbamos a ser 20 o 30 aquí, y somos 200, o sea, y además desde casa, es todo sencillo, todo fácil, estáis todos cómodos, en fin, es una nueva experiencia también esta, ¿no? Y ya despedirme deseando que os cuidéis mucho, no bajéis la guardia, tener cuidado de vuestra familia. Esto es un periodo que nos toca vivir y que lo vamos a superar y que vamos a salir mejores de lo que hemos entrado. Pero eso depende también de nosotros, de modo que a por ello. Adiós a todos. Buena tarde. Gracias. Chao.